Buenas tardes, ingresamos a nuestro último panel. Vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad extendida del productor y la valorización de residuos. Entonces, la primera pregunta para Molitalia es: ¿de qué manera en su institución, en Molitalia, se viene aplicando programas de responsabilidad extendida del productor? ¿Cómo lo vienen gestando? Y valorización de residuos. ¿Qué es lo que está haciendo Molitalia hoy en día? Bienvenido, adelante. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Molitalia es una empresa del Grupo Carosi de Chile, y allá en nuestra empresa estamos muy interesados en sostenibilidad. Tenemos muchos proyectos. Creo que el principal enfoque que tenemos es el de cero residuos, ¿no? Actualmente, yo diría que más del 90% de nuestros residuos son valorizados. Hay unos pocos que van a los rellenos sanitarios. Entonces, el enfoque de cero residuos nos ha permitido no solo cuidar el medio ambiente, sino colaborar con la comunidad. Tenemos, por ejemplo, Aniken, hemos estado por acá con ellos les donamos los RAE, ellos lo procesan y pueden hacer tratamiento para los niños quemados. También tenemos convenios con una comunidad a la que le donamos nuestros compost. Bueno, nosotros no lo hacemos, pero sí los residuos orgánicos, y ellos pueden cultivar sus huertos, tienen sus propios huertos, y allí nosotros colaboramos con el compost. Vamos a ir ahora en septiembre también con un nuevo lote de donación. Visitamos mucho a las municipalidades, nos invitan y vamos y colaboramos con las personas con las municipalidades para que podamos mostrarle a la comunidad todo lo que hacemos. También tenemos nuestros banners, los que usamos en capacitaciones y en ferias como esta. Lo tratamos con una empresa en Villa El Salvador, y ellos lo procesan, hacen carteritas, cartucheritas, y que eso también lo venden. Entonces, de estas maneras, y siempre estamos buscando el generar, aprovechar nuestros residuos, porque siempre estamos buscando reducir el impacto, economía circular. Eso es lo que tenemos muy en mente, viene bastante fuerte de nuestras gerencias, y ese es el impulso que queremos continuar y seguir haciendo, y nos pareció muy interesante exponerlo, decirlo acá, e invitar a todas las empresas que sí se puede. Han habido algunos meses en que nada hemos enviado a los rellenos sanitarios, excepto los residuos peligrosos, pero después todo lo demás lo aprovechamos, y ese es el principal enfoque. Muchas gracias, David, por la primera respuesta. El Grupo AGE tiene una importante participación en el mercado hoy en día, ha crecido en los últimos años. ¿Cómo manejan esta responsabilidad extendida del productor y la valorización de residuos en Grupo AGE? Bienvenido, Ángel Medina. Gracias, muy buenas tardes con todos. Ángel Medina, gracias Alberto, como siempre un gusto verte. Gracias a Gabriel por la invitación. Reciban un cordial saludo del Grupo AGE. Nosotros somos una empresa peruana con más de 35 años de historia, posicionada en 24 países a nivel global. Y de hecho, cuando ya tocamos la palabra economía circular, quiero comentarles que nosotros en el Grupo AGE nuestro ADN es la sostenibilidad. ¿Por qué? No necesariamente lo hemos venido trabajando recientemente, sino que desde el 2020-2021 nos dimos cuenta que habían 4 pilares donde teníamos que enfocarnos y puntos a trabajar. Por ejemplo, ya tenemos la ley 30884 que regula el plástico de un solo uso, también con la responsabilidad extendida del productor. Por otro lado, lo vemos hoy día, el cambio climático nos está complicando muchísimo, también el crecimiento de la población. Entonces son varios factores que el Grupo AGE ha comenzado a trabajar. Y, por ejemplo, ya yendo un poco a cómo nosotros nos integramos hacia la valorización,
es la implementación, por ejemplo, de este 2024 de una planta de reciclado botella a botella, que nos va a permitir tener este proceso de recuperación de más de 1.200 toneladas de botellas PET para poder acopiarlas, lavarlas, convertirlas en flakes y finalmente tener la integración de esta resina reciclada a grado alimenticio hacia nuestras botellas. De hecho, creo que casi todos están consumiendo el día de hoy nuestra botella de agua cielo 100% reciclada, así que les agradezco por eso, ¿no? Y bueno, por otro lado, ya dejando la parte de la valorización, que esto es lo que nos integra a nosotros como industria, también tenemos una estrategia desarrollada como enfoque B2B industria, que es lo que nos ha permitido recuperar 260 toneladas por medio mes de materiales postindustriales propio de nuestro proceso productivo para que se termine integrando hacia la industria directa. Así como nosotros somos productores, fabricantes, tenemos muchas industrias que utilizan este material reciclado como insumo. Por ejemplo, con el cartón, con el polietileno, que hoy día articulamos de forma directa con industria directa, ¿no? Y lo último, que también como el Grupo AGE está trabajando a nivel de sensibilización, capacitaciones, tenemos un programa de reciclaje visible que nos ha permitido, por ejemplo, sensibilizar a las personas. Tenemos instalados botellones en el metro de la línea 1 a nivel, hoy estamos haciendo una exploración de un piloto, haciendo la recolección desde el punto de las estaciones del tren del metro de la línea 1, ¿no? Este es un piloto que hoy día incluye 16 botellones en puntos muy estratégicos de la ciudad, seguramente lo van a ver también instalados en algún paradero, y de hecho es poder cerrar antes de este 2024 con más de 200 botellones, ¿no? Eso es un poquito lo que podría comentarles el día de hoy. Gracias. Gracias, Ángel. Ana Luz Ramírez, en Perú Waste Innovation, tú diriges un programa bastante interesante con Compañía de Minas Santamina en la zona de San Marcos y Chavín de Huántar. ¿Cómo están trabajando este tema de valorización de residuos y sobre todo de contacto con la población para el cambio de conductas? Sí, bueno, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes con todos. Justamente, ¿no? Tenemos empresas importantes que vienen desarrollando actividades masivas de responsabilidad extendida del productor. Tenemos empresas pero que lamentablemente están centradas en esto, en grandes ciudades. Por otro lado, tenemos la preocupación y el interés de todos los gobiernos locales de poder implementar estas políticas y estos programas localmente, porque la preocupación y la cercanía con zonas tan interesantes y tan bonitas como por ejemplo el Callejón de Conchucos o la zona de Ancash, y la preocupación de una empresa grande como Compañía Minera Santamina en el tema de que, siendo un aliado estratégico, tiene un vecino importante, no lograr estos procesos de entendimiento y de sensibilización en referencia a la importancia de la valorización, de la segregación, es que nosotros entramos en este proceso de tratar de integrarlos. Entonces, logramos hacer un proceso de fortalecimiento de las condiciones y de las capacidades institucionales, gobiernos locales, a poder darles una respuesta más directa a la población. Pues la población tiene el interés por el conocimiento, por la comunicación, de que hay elementos que pueden ser reciclados, que podemos lograr el tema de la valorización, y no entienden el tema de repente de las dimensiones, porque no podemos lograr pues que 3 lavadoras, unos 5 televisores, o por ejemplo 20 kilos o 2 kilos de pilas tengan la misma atención para una empresa como AG o para una empresa recicladora grande, pero para una poblaciones pequeñas, rurales, en zonas, entonces sí tienen un valor y una importancia, y dicen, lo ven la expectativa de poder desarrollar también estos elementos y tratar de integrarse. Entonces, hemos logrado hacer estas alianzas estratégicas empresariales, respondiendo a cada una de los intereses de estos actores. Entonces juntamos población, gobiernos locales como 2 municipios, en este caso Chavín de Huántar y San Marcos,
con el interés, el apoyo, la alianza y el trabajo que realiza Compañía de Minera Antamina. Y finalmente buscamos un socio interesado y fundamental que tiene estos compromisos de responsabilidad extendida al productor. En este caso fue por el tema de Compañía Claro, y que no solamente pues está enfocado en solo lo que es tecnología, sino también en todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, hemos logrado sensibilizar a la población para que vean estos comportamientos, este proceso de interacción o de alianzas estratégicas, y que no están solos como población, y el gobierno local también asume su responsabilidad utilizando o a través de estas empresas importantes que logran cumplir también con sus objetivos. Pero hay un elemento también complementario, específicamente en los RAE. ¿Y por qué nos enfocamos en los RAE? Porque en realidad el reciclaje de botellas, el reciclaje de tapitas, el reciclaje de plástico como que ya es más masivo. Pero RAE en poblaciones rurales o poblaciones es un poco más complejo. Claro, las pilas pueden ir más, pero desprenderse de un celular o desprenderse de la lavadora que vino de la abuelita, o desprenderse del televisor, que fue el primer televisor que compré con mi primer sueldo, o desprenderse de elementos de esa naturaleza, tiene otra connotación también. Quitarle ese proceso de valoración, o también la expectativa de que mi televisor es bueno y cuesta, y ha costado un montón, y me ha costado, no sé, pues $500 en la época que lo compré, y ahora me debe valer algo. Entonces, el entendimiento de que en realidad ya ha dejado sus condiciones de uso y ahora más bien se puede generar en un daño, que puede convertirse en un elemento en realidad que genera una dificultad en tu dinámica y como ciudad y cómo lo debes desarrollar. Entonces, para poder cambiarle un poco eso, hemos visto como estrategia, por ejemplo, utilizar el intercambio de algunos elementos. Por ejemplo, algo que es muy utilitario en esa zona son poder tener el almacenamiento de agua. Entonces, con baldes, con lavatorios, ¿no?, que tengan o con un tomatodo, o también en el tema de las plantas de la vida, plantones de pino, plantones de algún frutal, plantones injertados, etcétera. Entonces, le vuelves a dar el valor a en este caso, por ejemplo, a los aparatos, a los celulares, a los elementos, y le vas dando el interés. Estás cambiando un elemento que puede ser negativo por algo que te dé vida, y te estás haciendo ese acercamiento, y quien te está ayudando es tu gobierno local, y tienes aliados estratégicos como empresas grandes que están día a día contigo. Entonces, nosotros como Perú Waste hacemos esa interrelación. Logramos que la empresa entienda la necesidad de este acercamiento a la población, y también fortalecer el rol fundamental del gobierno local. Porque también sería muy fácil, si podríamos pensar, que vaya simplemente una empresa y lo realice directamente, pero dejamos al gobierno local en su rol organizativo, en su rol interrelacional y líder fundamental dentro de la sociedad. Entonces, consideramos que para poder lograr un verdadero proceso de sensibilización, de acercamiento, de hábito, de costumbre y de interrelación, tiene que ser a través de estos actores: empresa, gobierno y población, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros mostramos como parte de nuestro proceso de trabajo conjunto con Perú Waste Innovation. Gracias, Ana Luz. Siguiente pregunta para David Quintanilla de Molitalia. ¿Cuál es el gran reto que tiene hoy en día Molitalia para el manejo de residuos? ¿Cuál es el reto que ustedes se han trazado? Tenemos el gran reto de hacer que los temas ambientales entren en la conciencia de las personas, nuestros trabajadores, la comunidad, porque no siempre es así, ¿ya? Entonces, nosotros queremos trabajar mucho con los niños. Por ejemplo, en mi casa estamos ahí separando los plásticos, los papeles, porque la municipalidad también viene a recogerlos así. Con los hijos de nuestros trabajadores, el reto es llegar masivamente a la comunidad. Vamos, como les explicaba hace un ratito, a los eventos de las municipalidades para
llevarlos, motivarlos a que puedan entender que no es cuestión de yo solo cuidarlos, sino es un trabajo de todos, es un trabajo que todos debemos hacer, el de cuidar el medio ambiente. Es también entender que la empresa debe desarrollarse en una comunidad y hacerlo de manera sostenible, ¿ya? No solo es producir y luego desechar y desechar. Lo que nosotros producimos lo queremos, no queremos que vaya a afectar al medio ambiente. Como les digo, por ejemplo, algunos empaques se lo enviamos a otras empresas que lo reutilizan, lo vuelven a trabajar, y entonces el reto es ese. Los objetivos que tenemos están muy orientados al desarrollo sostenible. Así nos lo pide la corporación, viene desde nuestra gerencia, todos los líderes estamos buscando y ser comprometidos, como les digo, no solo en la empresa, sino con la comunidad. Tenemos muchas comunidades a nuestro alrededor, en Cajamarquilla, en Huachipa, en Lurín, e incluso en el cercado de Lima. También tenemos con los vecinos, interactuamos con ellos, trabajamos con ellos. Y entonces ese es el gran reto. El gran reto es acercar la comunidad a la empresa y como decía también al gobierno local, es muy importante. Trabajos de arborización, trabajos de limpieza, hacer entender a todos que es un trabajo en conjunto, que no debe estar aislado, no debe sentirse el esfuerzo de uno solo, sino es integrar a todos, y eso es lo que estamos buscando siempre. Ok, gracias. Había una campaña hace unos años de tener los empaques de Molitalia para un canje, ¿no? Debe regresar. ¿Has traído pastayolas entonces? Ok. Ángel Medina, antes de responder al gran reto del Grupo AGE, ¿por qué no recuerdas a todos cuáles son esas marcas del Grupo AGE? Sí, claro. Nosotros como Grupo AGE tenemos más de 8 marcas comerciales, como el Agua Cielo Alcalina, Biscola, Esporey, Volt, KR, Pulp, Biomayu, que también han tomado en las botellitas de vidrio. Está bueno, ¿no? Sí, para decirle al gerente que nos regale más el próximo congreso. Bueno, de hecho, creo yo que el gran reto que hemos tenido como industria ha sido poder que nuestras 42 operaciones que tenemos en Perú, de estas 9 plantas productivas y las demás centros de distribuciones y almacenes, podamos entender de que el trabajo en equipo, la segregación en fuente nos puede llevar a grandes números, ¿no? Y creo esto es claro ejemplo de lo que hemos logrado nosotros con una correcta segregación de nuestros residuos postindustriales y hacerles entender a más de 2.000 trabajadores que la correcta segregación, el no depositar la botella en el tacho de basura, permite que esa botellita termine reincorporándose nuevamente a la cadena de valor. Por otro lado, eso es como que ordenando la casa en interno, ¿no? Pero ya trabajando de forma articulada, tenemos claros ejemplos, por ejemplo, de que el trabajo en conjunto que puede hacer el sector privado con el sector público pueden lograrse grandes objetivos de esta manera, ¿no? Ya hablando un poco con las municipalidades, nosotros tenemos un trabajo muy articulado con la Municipalidad de Machu Picchu, donde nosotros hemos logrado recuperar a la fecha más de 80 toneladas de botellas PET. O sea, imagínense que para entrar a Machu Picchu tienes que entrar en tren. Entonces, ¿cómo sacar los residuos para que nuevamente se conviertan en una materia prima reciclada? Todo ese trabajo es un gran esfuerzo, obviamente, de la Municipalidad de Machu Picchu, el Grupo AGE, Incaterra, donde nosotros tenemos que ver la forma en cómo retribuir. Claro, nuestros productos están en todo el Perú y obviamente tenemos que ir atacando un poco en poder reforzar la segregación en fuente, la educación, las capacitaciones, para que finalmente podamos elevar esa tasa de porcentaje de recuperación en el Perú, que está muy bajo, ¿no? Eso es. Ana Luz, intervención en zona urbana, zona periurbana y zona rural. ¿Cómo están estos retos desde el punto de vista de estos programas de responsabilidad social y qué se puede de repente replicar?
Bueno, aquí tenemos creo yo, dos retos muy importantes que son los que estamos lidiando. Este es un proyecto que tiene 4 años, en realidad, en el proceso de implementación. E incluso, imagínense, en época de pandemia, ¿no?, donde no había un proceso de mecanismo, pero ni la lejanía, ni la distancia, ni las interacciones, creo yo, son los principales retos. Yo creo que los principales retos, como mencionó, son el hecho de la sostenibilidad y la continuidad política y la de los funcionarios en la parte de la municipalidad. O sea, nuestros gobiernos locales, lamentablemente, el nivel de alta rotación, que no sucede solamente en zonas rurales, creo yo, en municipalidades chiquitas, sino también sucede en municipalidades y gobiernos locales grandes e incluso en ministerios, hace que a veces se retroceda o tengamos un nuevo proceso de inicio cada vez que hay un nuevo cambio. Y eso hace que la población se desanime, se retroceda, porque todos tenemos la expectativa y se inicia con la primera campaña bonita y le dices cada 3 meses lo voy a hacer o cada 6 meses lo voy a hacer. Entonces la gente está juntando sus cosas, está identificando, está viendo, está en la espera de que se va a hacer nuevamente la campaña, y resulta que porque el funcionario cambió, porque el gerente no lo tuvo claro, porque esto tenemos que retrasarlo una semana y media o 2 semanas, y la población empieza a perder la fe. Y digo, cuando tú entras de manera inicial a una población y le vas diciendo, es muy fácil convencerlos, o es muy fácil internalizarlos, es muy fácil involucrarlos. Pero cuando ya ha habido una decepción, el esfuerzo lo tenemos que triplicar, porque ya vas con una frase y con una palabra, y por más que le pongas el logo de la mejor empresa, por más que le pongas lo mejor que le puedas poner, en realidad termina siempre. Y si le dices, no, pero mira, es con la municipalidad, no, ya, porque no solamente sucede en esos tipos de actividades, ¿no?, sino es constante. Entonces, yo creo que eso es uno de los retos y de los elementos que tenemos como mayores dificultades, el tema de la alta rotación. Y el otro es que las empresas grandes vean, el segundo gran reto es que las empresas grandes vean esos pequeños esfuerzos y que la sumatoria, porque muchas veces, siempre escucho, ¿no?, necesitamos subir los índices de resultados y los enlaces, y buscamos ciudades grandes y buscamos para que nos den números grandes, y no nos damos cuenta que de repente 20 poblaciones chiquitas que son más integradas nos van a dar muchísimo mayores resultados que una ciudad muy grande y muy concentrada con nuevos retos, ¿no? Entonces yo creo que el otro reto es ese, que hacer que las empresas grandes también miren los espacios chiquitos y no solamente se concentren en una gran actividad única, sino en varias, y que se replique y que haya esos acercamientos y réplicas con los gobiernos locales también, ¿no? Entonces yo creo que esos son los 2 retos importantes, analizándolo desde esta dinámica de poblaciones más pequeñas, periurbanas, y no me refiero solamente a las rurales, ¿no? Aquí yo creo que en las zonas urbanas también, en las poblaciones periurbanas, en centros poblados, la gente se organiza mucho mejor, y en realidad la población es mucho más unida, porque son comunidades que se cuidan, y no solamente se cuidan en temas de seguridad, en temas de alimentación, en temas de esto, sino también en estos temas de mejora de sus condiciones de vida, mejora de calidad, y por lo tanto en el tema de valorización, reciclaje, recuperación, reaprovechamiento y el acercamiento hacia las empresas, ¿no? Entonces yo creo que esos son los 2 grandes retos, ¿no?, el tema político y el tema empresarial en la parte de la sostenibilidad y atención. Gracias. Gracias, Ana Luz. Última pregunta para David de Molitalia. ¿Cuál es el compromiso de Molitalia entonces para con la sociedad, con la misma empresa, para que podamos mejorar? Bueno, ahorita yo creo que tenemos que conversar, porque hay varias cosas que tenemos en común, y alinear esfuerzos. Nuestros compromisos están orientados a los objetivos de desarrollo sostenible, y el primero es producción sostenible, producción que no afecte al medio ambiente. Ya se puede hacer, en eso estamos trabajando mucho. También queremos
no afectar el clima, reducir nuestra huella de carbono, por ejemplo. Hay varios proyectos con energía solar, con otras energías renovables que queremos implementar. Hay mucho por hacer, especialmente en Lurín, por ejemplo. También el trabajo con las comunidades, ese compromiso nos interesa mucho, por eso creo que podemos conversar en un rato. Saber que la comunidad, hemos sentido que la comunidad siempre nos veía de lejos, nos veía como alguien grande, alguien impersonal, alguien a quien yo no acudo porque yo estoy aquí y ellos están allá, pues, ¿no? Pero no es así, y eso es lo que queremos cambiar en Molital, especialmente con nuestras áreas de influencia, y sobre todo que todo esto camine bien, camine armonioso con el ambiente y que sí se puede lograr, ¿ya? Eso es lo principal que tenemos en mente y lo que queremos lograr. Ok, gracias, David. Ángel, ¿cuál es el compromiso de Grupo AGE? Yo creo que ya estamos con los compromisos encima, sin embargo, debemos seguir apuntando como el Grupo AGE a replicar modelos de ciudades sostenibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos hace poco en Cusco, en Urubamba, y nos dimos cuenta de la gran necesidad de que la industria se termine acercando a la municipalidad para ver de qué manera podemos mejorar esas tasas de recuperación de materiales reciclables, ¿no? En Urubamba hay un relleno sanitario donde hoy día se entierra todos los materiales. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, y mi persona que ha estado en el mismo relleno sanitario, pasas, caminas, pisas botella, pisas cartón, pisas plástico, pisas etiquetas, y para nosotros de repente, o personas que no entendemos un poco la necesidad de que realmente ese material puede tener una nueva vida, un reciclador que pase por ahí ve dinero, ve plata, ve un valor comercial que finalmente puede hacerlos crecer. Entonces, nosotros como el Grupo AGE estamos comprometidos en replicar estos modelos de ciudades sostenibles. Estamos trabajando con la Municipalidad de Cusco también para hacer el corredor sostenible, digamos, del Valle Sagrado, donde podamos nosotros trabajar y promover la cultura del reciclaje, ¿no? Y otro punto también que creo que se debe trabajar mucho desde el sector público es que yo recuerdo en los años 80 en los colegios, o sea, no se hablaba de reciclaje. Entonces, hoy día que ya la industria está montada sobre la estrategia de economía circular, la sostenibilidad, creo que es oportunidad para que tanto la industria como el sector público puedan trabajar de forma articulada para mejorar esta situación que realmente creo que es caótica para el Perú, y creo que nosotros como el sector privado ya estamos haciendo y tomando acciones para mejorar. Eso es, gracias. Gracias. Ana Luz, ¿cómo ha sido esta experiencia de los 4 años? ¿Qué se puede comentar para que otras ciudades también puedan sumarse y aprender de lo que se hizo en San Marcos y en Chavín de Huanta? Sí, justamente, ¿no? Estamos tratando de hacer el proceso de la difusión. Hemos logrado tener certificados de reconocimiento con los volúmenes, por ejemplo, de RAE recolectados para el caso de una empresa Claro, y la idea es que podamos hacer mayores acercamientos y llevar estos documentos también, por ejemplo, para los gobiernos locales. Ambos gobiernos locales han logrado tener los certificados de reconocimiento por sus programas de segregación y recolección selectiva. Han cumplido sus metas, esto les sirve a pesar dentro de todo el proceso para lo que es su función. Tienen reconocimiento de la población, el alcalde se va dando cuenta de que y va participando en estos procesos, entonces lo van difundiendo y hay otros alcaldes que ya lo están mirando. Entonces lo que necesitamos es en realidad, y es nuestro gran reto como institución, tratar de hacer este acercamiento institucional a nivel de repente de campañas grandes con el ministerio, con el tema de las asociaciones empresariales, cámaras de comercio locales,
¿no? Tratar de involucrarlo de manera más masiva y dar ese salto a ciudades un poco más grandes, ¿no? Que sabemos que obviamente nuestra experiencia con Chavín de Huántor es muy pequeña comparada con Machu Picchu, pero creo que la sostenibilidad y el acercamiento, porque normalmente lo que da miedo es qué pasa si nosotros nos vamos, qué pasa si nos retiramos, qué pasa si el proyecto termina. Eso es un temor grande y que no queremos que eso sea una de las marcas, ¿no? Tenemos que lograr esa parte de la difusión, o sea, que sea sostenible y manejado por gobierno local y población, que son los actores principales, más que nosotros. Por eso nuestro gran reto es simplemente cumplir realmente nuestro rol facilitador y no el rol de ser actores principales, sino simplemente facilitadores para que los actores principales tomen su posicionamiento y garanticen la sostenibilidad. Muchas gracias, Ana Luz. Bueno, estuvieron nuestros 3 panelistas, pero si tuviera alguna consulta, pues es el momento de hacerlo. Mi pregunta era al inicio estaban hablando acerca de los convenios con las comunidades. Bueno, mi pregunta era si había algunos convenios con universidades, especialmente con los estudiantes, al momento de generar nuevos conocimientos e innovaciones para poder mejorar la sostenibilidad, ¿no? Y mi segunda pregunta es para los representantes de Molitalia y AGE, que de aquí a 20 años, al momento de hablar ustedes de sus residuos, ¿cómo se ven acerca de los residuos dentro y fuera de la empresa? Aquí a 20 años, ¿cómo creen usted que al momento de hablar de Molitalia, del grupo AGE, los residuos estén más o menos siendo desechados en las ciudades? Listo. A ver, yo creo que nosotros no tenemos ningún inconveniente en poder trabajar directamente con los colegios, las universidades, esto siempre y cuando la institución también lo permita. Por ese lado, cuando quieran hacernos la invitación, con todo el gusto nosotros seguramente nos vamos a pronunciar para poder compartir alguna capacitación, taller o acercamiento sobre los proyectos que puedan tener las instituciones. Y por otro lado, de aquí a 20 años, ¿cómo nos vemos en el grupo AGE hablando ya del reciclaje? Es que el 100% de nuestras botellas sean 100% recicladas, integradas nuevamente en la cadena de valor. Eso es. En 2 semanas nosotros tenemos, de hecho, lo que conocen la planta de Molitalia en el norte, que está en la Panamericana con la línea universitaria. Creo que somos ahí el lunar porque estamos rodeados de universidades. Y entonces, en 2 semanas tenemos un evento con la Universidad Privada del Norte, también con la UCH. Todos los que están ahí estamos interactuando constantemente. Nos interesa mucho interactuar también con los colegios. Estamos buscando la manera, la forma, porque creemos que ahí, sembrando poquito a poquito, está el futuro del Perú, ¿ya? Y en 20 años, yo espero que todos nuestros empaques sean biodegradables. En el caso de conservación de alimentos es un poquitito más difícil, porque debemos mantener ciertas condiciones organolépticas del producto, pero yo creo que sí. De hecho, nos hemos dado 2 vueltas a la feria a ver qué cosa podemos hacer para tener el menor impacto. Y entonces espero que en 20 años, cuando ya esté jubilado, todos estemos bien ahí con nuestros desechos. Agradecerles y fuertes palmas, por favor, para ellos, para nuestros panelistas el día de hoy. Y también agradecer a Alberto por tu tiempo y por tu experiencia también.